¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Vamos a poner nuestro tiempo delante del Señor y vamos a darle gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos a través de estos medios. Para Dios no importa la distancia, Él nos permite estar juntos en comunión para Él habitar en medio de cada uno, en medio de nosotros, en cada uno de los grupos, en cada una de las organizaciones que están reuniendo a través de estos medios electrónicos. Y le damos muchas gracias porque nos distingue con su presencia. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por estar con nosotros. Queremos poner nuestro tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, ayúdanos a disfrutar este tiempo, ayúdanos a expresar con todo nuestro corazón nuestro amor y nuestra confianza en ti. Sabemos, Padre, que tú tienes bendición para cada uno de nosotros y te damos muchas gracias porque sabemos que tú lo harás porque así lo has prometido. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por cada familia, gracias por cada persona. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito para la vida de cada uno de nosotros y hoy quieres hablar a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, recibe nuestra alabanza. Queremos entregártela de todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a Dios. Vamos a hacerlo con unos párrafos que están en la el primer libro de Crónicas, capítulo 16, los párrafos 31 en adelante. Dice así: alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan las naciones, Yahvé es nuestro Rey. Alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan las naciones, Yahvé es nuestro Rey. Resuene el mar y toda su grandeza, resuene el mar y toda su grandeza. Clame el mar y su plenitud, clame el mar y su plenitud. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, Yahvé es nuestro Rey. Resuene el mar y toda su grandeza, clame el mar y su plenitud. Alégrense el campo y todo lo que tiene, los árboles y bosques entonces cantarán ante Dios que juzgará la tierra. Ante Dios los bosques cantarán. Aclamad a Dios porque Él es bueno, aclamad por su misericordia, aclamad porque el Señor es bueno, aclamad eterna su bondad. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, Yahvé es nuestro Rey. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, Yahvé es nuestro Rey. Resuene el mar y toda su grandeza, resuene el mar y toda su grandeza, resuene el mar y toda su grandeza, clame el mar y su plenitud. Y nos gloriaremos en tus alabanzas, y tú eres el Dios de Israel. Sálvanos de todas las
naciones, ya ves nuestro Rey. Alegrense los cielos y gócense la tierra. Digan las naciones, ya ves nuestro Rey. Resuena el mar, toda su grandeza. Resuena el mar, resuena el mar y toda su grandeza. Clame el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que tiene, los árboles y bosques entonces cantarán. Alégrese el campo y todo lo que tiene, los árboles y bosques entonces cantarán. Ante Dios que juzgará la tierra, ante Dios los bosques cantarán. Ante Dios que juzgará la tierra, ante Dios los bosques cantarán. Aclamad a Dios porque Él es bueno, aclamad por su misericordia, aclamad porque el Señor es bueno, aclamad, eterna es su bondad. Y nos gloriaremos en tus alabanzas, bendito eres Señor, el Dios de Israel. Y nos gloriaremos en tus alabanzas, bendito eres Señor, el Dios de Israel. Sálvanos de todas las naciones, líbranos, tuya es la salvación. Sálvanos de todas las naciones, líbranos, tuya es la salvación. Alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan las naciones, ya ves nuestro Rey. Resuena el mar y toda su grandeza, clame el mar y su plenitud. Amén. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad, y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Hoy declaro con mis labios y te confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad,
Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por permitirnos levantar nuestra voz para alabarte, para bendecirte. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por recibir nuestro canto, lo expresamos con todo nuestro corazón, sabiendo, mi Dios, que tú te agradas, que tú buscas la alabanza de tu gente para establecer tu habitación en ella. Y por eso te damos muchas gracias, Padre. Que estos tiempos en los que podemos alabarte y bendecirte puedan ser agradables a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de juntos levantar nuestra voz, nuestro corazón delante de ti. Te amamos, mi Dios, te amamos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a ver lo que nos dice. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los demás que han estado llegando a nuestra reunión, a nuestro tiempo con Dios. Bienvenidos sean, los amamos con todo nuestro corazón. Y bueno, pues hoy quisiera yo que empecemos considerando lo que dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6 en los versos 20 y 21. Casualmente es lo que nos correspondió considerar y comentar el día de ayer, que estábamos terminando con esto el comentario de la primera carta que escribió Pablo a Timoteo, y al estarlo escribiendo pensé que era una muy buena oportunidad para poder recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y fue un párrafo lo que me ayudó a definir y a centrarme en lo que hoy vamos a considerar. Y bueno, lo que vemos aquí en el párrafo 20 del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la escritura nos dice así: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea contigo. Amén. Muy bien, pues con estos párrafos, al despedirse y concluir esta carta, la primera que le escribió a Timoteo, Pablo insiste en que su querido discípulo e hijo en la fe pueda observar una conducta sabia, distinguiendo los principios que de Dios ha recibido y lo que podría recibir del mundo. Dice, guarda lo que se te ha encomendado. Eso es lo que está indicando Pablo a Timoteo. Guarda lo que se te ha encomendado. Y entonces, para empezar, pues esto de guardar, lejos de ser que se archive o almacene lo aprendido de nuestro tutor, o en el caso de Timoteo, de su tutor en la fe, implica que lo observemos, que lo cumplamos cabalmente y que con toda diligencia y cuidado apliquemos lo aprendido, tanto Timoteo como nosotros que lo estamos recibiendo el día de hoy. Pablo, y entonces nos podríamos preguntar, lo que se te ha encomendado, ¿qué fue lo que se le encomendó a Pablo? Bueno, pues recomendó a Timoteo todo un compendio de conducta y normas para el servicio de los creyentes, temas que debería él considerar en su propia vida, y claro, nosotros, y aplicar. En este caso, Timoteo como responsable de la comunión de los creyentes, y que para efecto de nuestro tiempo con el Señor en esta ocasión hemos llamado la tarea del creyente. Y entonces lo que dice, lo que se te ha encomendado para nosotros el día de hoy es la tarea del creyente.
Para considerar los puntos más relevantes de esta tarea, vamos a tener a la mano esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La vamos a estar considerando. Primero que nada, vamos a considerar lo que nos dice en el párrafo número 3. Dice Pablo: cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. ¿En dónde empieza esta encomienda del apóstol Pablo a Timoteo y del Espíritu Santo a nuestra vida? Bueno, pues empieza aquí precisamente en este párrafo, donde nosotros somos instados por el amor de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, para que cuidemos que no se enseñe otra doctrina. Que no se enseñe otra doctrina. Que podamos nosotros centrarnos en aquello que Dios nos ha estado enseñando. Tenemos la triste experiencia de algunos que han estado recibiendo la palabra del Señor y que al paso de los años tuvieron comunión con nosotros, pero que llegó un momento en el que alguien empezó a enseñar otra cosa. Y en ese punto muchos se desviaron. Muchos se desviaron de la sana doctrina y ahora han abrazado pues una serie de doctrinas y prácticas que pues ellos consideran que siguen siendo cristianas, pero que difieren de lo que recibimos en un principio por aquellos hombres y mujeres de Dios que nos enseñaron la palabra. Entonces, cuidemos la enseñanza de la palabra. Cuidemos que nosotros no caigamos en otras enseñanzas, que no dejemos que el glamour de este mundo y también de una serie de doctrinas y cosas que se publican en los sitios de internet nos desvíen del curso de la sana doctrina. Estemos atentos, cuidemos, como primer punto de esta tarea del creyente, cuidemos la enseñanza. Estemos convencidos, estemos seguros, no comamos de chile dulce y de manteca, porque seguramente nos vamos a indigestar. Estemos atentos a lo que Dios nos habla a través de aquellos hombres y mujeres que Dios ha seleccionado para que nos instruyan en la palabra y que podamos nosotros permanecer fieles sobre esa línea de enseñanza, sobre esa línea de instrucción. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tiene que ver esta tarea del creyente? Bueno, pues que su motivación sea el amor. Y lo vamos a considerar aquí en el capítulo 1 que estamos viendo, en el párrafo 5. Dice, pues el propósito es el amor que nace de un corazón limpio. Dice, el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y dice, y se han desviado algunos. Entonces, el propósito de esta enseñanza que hace Pablo, que le da Pablo a Timoteo, su discípulo y colaborador, es para que permanezca en el amor, para que pueda tener como motivación principal de toda su vida y de todas sus actividades y sus acciones, tanto fuera como dentro de la comunidad de los creyentes, que su motivación sea el amor. Y saben, muchas veces faltamos a esta tarea y permitimos que diferentes circunstancias, diferentes situaciones nos desvíen del propósito o de cumplir esta tarea. Y a veces las motivaciones no son precisamente el amor, a veces son actitudes, a veces son
reacciones, a veces simplemente erramos con esas emociones, con esos pensamientos que a veces tenemos todos. Entonces, es muy importante que sepamos que hay una tarea de parte de Dios para nosotros como creyentes, es que podamos nosotros permanecer, que nuestra motivación sea permanecer en el amor de Dios. Si permanecemos en el amor de Dios, va a ser muy difícil que el enemigo nos pueda engañar y nos pueda desviar para tener otras actitudes. Continuamos. Que anuncie como tarea también, tercer punto, dice que anuncie que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aquí nos trasladamos hasta el párrafo número 15 de esta primera carta. Dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y a lo mejor cada uno de nosotros podríamos decir, y nosotros somos el segundo, somos el tercero, o somos también el primero. Porque ciertamente de nada sirve que veamos la paja en el ojo ajeno si no echamos de ver la viga que cada uno podríamos estar trayendo en nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué tarea tenemos como creyentes? Pues tenemos esta palabra, fiel y digna de ser recibida por todos. Perdón, pero me salió aquí un letrero. De ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, muchas veces cuando nosotros tenemos ya una comunión con Dios, a veces eso nos hace adoptar una actitud un poquito rígida con las personas que aún no conocen a Dios. Y los criticamos por sus vicios, por sus excesos, por sus costumbres, por la música que oyen, por la forma como se tratan entre sí, y nosotros a veces caemos en ese engaño. Es un engaño del diablo, pero si recordamos que parte de nuestra tarea es que permanezcamos motivados por el amor, entonces podríamos nosotros también considerar las deficiencias, los pecados, la maldad de aquellos que no conocen al Señor, también desde esa perspectiva, desde la misma perspectiva que Dios lo ve. Y Dios de tal manera amó Dios al mundo. Y no nada más dice Dios amó a los cristianos, Dios amó al mundo, aún aquellos que viven en medio de su pecado, en medio de sus pasiones desordenadas, en medio de sus excesos, en medio de sus delitos. Dios también los amó, y a veces nosotros somos demasiado rígidos, demasiado severos, y vemos a la gente a veces hasta con desprecio, con altivez, como si nosotros no hubiéramos salido de esa misma alcantarilla. Entonces, tengamos nosotros estemos considerando esto, de que la tarea incluye que prediquemos que para esto vino Jesucristo, para salvar a los pecadores. También podemos nosotros saber que como parte de esta tarea que tenemos que presentar la buena batalla. Y eso lo estaba hablando Pablo a Timoteo en los párrafos 18 y 19 de este mismo capítulo 1. Le dice así: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento, para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla. Presentar la buena batalla, y lo podríamos considerar, y lo consideramos también en su momento a la hora de estar comentando este capítulo primero, pelear la buena batalla es pelear una batalla que ya está ganada, una batalla en donde Jesucristo ya venció.
Esa es la buena batalla, en la que nosotros podemos vivir esa batalla. Ciertamente, dice, presenta la buena batalla. O sea, no quiere decir que huyamos de la buena batalla. No, hay que enfrentarla, hay que vivirla. Porque en el hecho de enfrentarla, ahí se forma nuestro carácter, ahí podemos nosotros madurar en aquellas áreas de nuestra vida que todavía quizás estemos verdes, estemos inmaduros, pero enfrentando nuestra batalla, sabiendo que es una buena batalla, y todas lo son, porque Jesucristo ya venció. Entonces, cualquier circunstancia, cualquier desafío, por terrible que parezca, podemos nosotros enfrentarlo con buen ánimo y con la certeza de que el Señor Jesucristo ya ganó para nosotros todas esas batallas. Entonces lo recomienda Pablo a Timoteo, y nosotros lo podemos anotar como parte de nuestra tarea como creyentes. Tenemos que presentar la buena batalla, tenemos que vivirla, tenemos que recibir esa experiencia de poderla enfrentar y poder ver de primera mano la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con la tarea del creyente. Dice aquí que los creyentes oren por sus autoridades, y ya llegamos al capítulo 2, en el párrafo 1. Vamos a considerarlo. Discúlpenme, se fue la señal. Dice aquí, ante todo, en el párrafo 1 del capítulo 2, dice, ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, como parte de esta tarea como creyentes, tenemos nosotros la encomienda de parte del Señor de orar, interceder por las personas que están en autoridad. Muchas veces nuestra actitud ante las personas que están en autoridad es una actitud de juicio, es una actitud de crítica, y muchos se lo ganan. Muchos son automáticos, como decían en otro tiempo, abren la boca y hierran, ¿no? Entonces, a veces es muy fácil criticar. Sin embargo, Dios no nos dijo, critica a tus autoridades y a todos los que están en eminencia. Dice, ora por ellos para que tú vivas tranquilo y quieta, con tranquilidad, dice, y con reposo, con tranquilidad y reposo. ¿Cuántos de nosotros no queremos vivir tranquilos? Digo, todo este ambiente de nuestro mundo en donde la pandemia ha modificado a fuerza las costumbres de todo el mundo. A veces nosotros ya, sea por el encierro o por la necesidad de salir a un mundo en donde vemos continuamente una cantidad de contagios y fallecimientos terribles que muchas veces hacen que la gente viva inquieta, viva con temor, que salgan a la calle forrados como si fueran astronautas para prevenir cualquier forma de contagio. Y no digo que no sea bueno que la gente se proteja, sí, que se protejan, pero eso crea en el corazón una angustia que permanece
no solamente durante el tiempo que la gente está afuera, sino también cuando regresa a sus hogares. O las personas que no salen, pues durante el tiempo que están en sus hogares, perciben y admiten y reciben esas angustias por toda la información que hay en los diferentes medios. Entonces, nosotros queremos vivir quieta y reposadamente. Y para eso se necesita interceder por nuestras autoridades. Entonces, cada uno podríamos tener nuestro punto de vista político. Y todos seguramente lo tenemos. Algunas personas son muy sencillas y dicen, no, yo en esas cosas no me meto. Pero sí pueden saber si les cae bien o no les cae bien el que gobierna. El asunto es que Dios no nos pide que juzguemos, Dios nos pide que intercedamos por aquellas personas que están en autoridad. ¿Cómo no voy a orar como mexicano por mi presidente? ¿Cómo no voy a orar por todas las personas que forman parte de su gabinete? No estoy aquí para criticarlos, estoy aquí para interceder por ellos y no en un afán de decir, es que todo lo que hacen está bien. A lo mejor no, y me doy cuenta, y medio México se da cuenta, porque hay otro medio México que no se da cuenta o realmente no les llama la atención el asunto. Sin embargo, no estamos aquí para señalar aquellas cosas, sino estamos aquí para rogar, para interceder. ¿Cómo voy a dejar de interceder por mi presidente? Ruego a Dios que le dé sabiduría. Ruego a Dios que lo libre de tomar decisiones que afecten y hundan a nuestra nación. Ruego a Dios que sus colaboradores tengan el consejo de Dios. Ruego que esos colaboradores, esas personas con quienes platica, con quienes discute, con quienes genera todas estas iniciativas que de repente tiene, que puedan ser guiados por el Espíritu de Dios. Urge que Dios sea el que guíe a los gobernantes en México, sean locales o sean del interior de la República. Urge que el Espíritu de Dios guíe a toda persona en autoridad. Entonces, como tarea del creyente, podemos nosotros asumir esa responsabilidad. Hagamos nuestra tarea, oremos por nuestras autoridades. Continúo considerando la tarea del creyente. Dice que enseñe que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Capítulo 2, verso 5. Y es que así nos dice la Escritura. En esta sección, en este párrafo, dice literal, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y esto es importante, es parte de nuestra tarea. Enseñar, hablar, informar a la gente que solo hay un mediador. Qué tristeza me da ver que la gente enfoca su fe a personajes supuestamente espirituales que no son Dios, que piensan por alguna situación de orden tradicional que pueden recurrir a tal o cual personaje, figura, imagen para recibir auxilio, pero eso es completamente equivocado. Parte de nuestra tarea es hablarlo, decirlo, y a lo mejor la gente que tiene sus diferentes devociones no lo va a recibir con el agrado que uno quisiera. A lo mejor, pues es que yo soy fanático, yo soy cliente. Me acuerdo cuando yo era niño, me preguntaban algunos amiguitos que qué me había traído Santa Claus. Y yo les decía, yo no soy cliente de Santa Claus, yo soy cliente de los Santos Reyes. Y a veces así nosotros, así escuchamos la expresión de las gentes. Era yo niño, entendía yo y creía yo esas cosas. Ahora, la gente cree y piensa que si le
pide a tal o cual cosa, puede recibir un favor, puede recibir un beneficio, como si pusiéramos esta cestita tejida, pues, le concediéramos algún poder, alguna personalidad espiritual y le pidiéramos por nuestra familia, por los nuestros, por nuestras situaciones. Amigos, amigas, tenemos que asumir la responsabilidad y hacer nuestra tarea de comunicar que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, hombre. Seguimos con nuestra tarea. Dice que enseña a los creyentes, lo pide Pablo a Timoteo, que enseña a los creyentes a orar en todo lugar, levantando manos santas. Y ahí tenemos nosotros el párrafo número 8 de este capítulo 2. Por tanto, dice Pablo, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. Entonces, aquí tendríamos nosotros que empezar por considerar esto. Orar, ¿qué es orar? Orar no es rezar. Un rezo no es una oración. A lo mejor fue una oración para aquel que escribió el rezo, pero para todos los demás es una repetición vana que a Dios no le interesa escuchar. Dios quiere oír lo que hablamos de nuestro sentimiento, de nuestro corazón, aquello que nosotros queremos expresar delante de Él. Hablarle directamente, así como estamos hablando, como yo les estoy hablando a ustedes, queridos amigos y amigas, de esta forma, directo, con este ánimo de poder comunicarnos. Pero eso es que lo hagamos, dice, en todo lugar, que los hombres oren en todo lugar, en todas partes, y levanten manos santas sin iras ni contiendas. ¿Y por qué habrá dicho, por qué habrá relacionado Pablo la santidad de nuestras manos con las iras y las contiendas? Pues porque simplemente nosotros estamos muy, ¿qué les diré? Muy propensos como individuos, estamos muy propensos a caer en iras y en contiendas. Y desgraciadamente, pues ya lo vemos en las noticias, por motivo de la pandemia y de la convivencia tan prolongada que ha habido en reclusión de muchas familias, se ha dado un aumento exponencial de la violencia en el hogar. Iras y contiendas. Y dice aquí que parte de nuestra tarea es enseñar que Dios quiere que los hombres, las mujeres, oremos en todo lugar, levantando nuestras manos sin iras ni contiendas. Que podamos levantar nuestras manos delante del Señor en una actitud de no estar agrediendo a nadie, en una actitud, con el deseo de llevar la fiesta en paz con todos. Hemos dicho tantas y tantas veces, qué mal caen los que se enojan, qué mal caen los que se enojan, los que pelean, los que inician los pleitos. Y muchas veces esos que caen tan gordos somos nosotros, porque nos dejamos llevar por circunstancias que distraen nuestro corazón de aquel ambiente de paz y quietud que Dios quiere que vivamos, envueltos en su amor. Entonces, que podamos nosotros enseñar que Dios quiere que oremos en todos lados, con manos santas, en donde no hay iras ni contiendas hacia nuestros semejantes. También Pablo le pide a Timoteo que enseñe a la mujer de Cristo lo que conviene. Y en este punto de que de que Timoteo enseña a la mujer creyente lo que conviene, está aquí señalando en el párrafo 9 del capítulo 2, del 9 al 11.
¿Qué dice la Escritura? Dice, quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Será que las Biblias modernas han borrado este renglón? Porque muchas veces aún las damas que conocen al Señor y que aseguran tener una comunión con Él, muchas veces también están desatendiendo las indicaciones de decoro que el Señor está proponiendo. No se trata de vestir, ya lo mencionábamos en nuestro comentario previo, no se trata de ponernos un costal encima, de que las damas usen un costal encima como en otros lugares. De lo que se trata es de guardar la dignidad de hijas de Dios, la dignidad que Jesucristo compró para cada una en la cruz del Calvario, para que toda mujer que conoce al Señor pueda vivir con dignidad. A veces la mujer protesta porque dice porque proclama su libertad de poder vestir como ella quiera sin que tenga que ser molestada. Y es cierto, no tiene por qué ser molestada una mujer, pero hay formas que son más dignas de vestir. Hay unas formas que no son dignas de vestir para la mujer. Y entonces, bueno, Pablo le dice a Timoteo, enséñales, es parte de la tarea del creyente, que nosotros en nuestro hogar enseñemos a nuestras hijas, que podamos instruirlas para que cuando crezcan ya traigan en su corazón ese deseo de poder vestirse con dignidad, de poder actuar con dignidad, porque no solamente es el vestido, porque aquí lo estamos viendo referente del vestido, pero es una actitud digna, una actitud de santidad, de decoro, que viste a la mujer y la hace hermosa delante de los ojos del Señor. Y leo lo que sigue. Dice, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Y aquí, bueno, pues ya sabemos el esquema de organización, llamémosle organigrama, que estableció Dios para el hogar, para la familia, en donde Dios es la máxima autoridad sobre Jesucristo, Jesucristo la máxima autoridad sobre el varón, y el varón la máxima autoridad y protección para la mujer. Ese es un esquema difícil en nuestros días, pero que podemos nosotros considerar que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo y nos enseña, nos instruye, nos habilita para que podamos vivir de una manera agradable al Señor. Continuamos con la tarea del creyente. Dice que enseñe las cualidades que deben cumplir quienes desean servir al Señor. Y aquí lo podemos ver en el capítulo número 3 de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, nosotros vemos aquí, en los primeros 13 párrafos de este capítulo, vemos las cualidades que debe de tener aquella persona que desea servir al Señor. Primero habla de aquellos que desean obispado y después habla de los que desean servir como diáconos. En las congregaciones modernas en nuestro tiempo, pues ya no se habla de diáconos, en algunas quizás, pero básicamente se habla de edecanes, de aquellas personas que sirven dentro de la congregación, aquellas personas que están dispuestas pues para llegar temprano, para barrer el local, para acomodar las sillas, en fin, para hacer una serie de tareas. Incluyo también en aquellos que desean servir a los maestros de las diferentes estratos de la sociedad de la iglesia, que pueden ser los maestros de niños, que pueden ser los que guardan las cunas, que pueden ser aquellos que enseñan a los jóvenes, a los adolescentes.
aquellos que instruyen a los grupos de mujeres, los que instruyen a los grupos de varones o de personas solas o de mayores de edad. Todo esto, todas estas cualidades están señaladas por Pablo a Timoteo dentro del contexto de este capítulo 3. Y continuamos también con las tareas, con esta tarea del creyente. Que Timoteo sepa conducirse en la casa de Dios y transmita el misterio de la piedad. Y esto lo dice el párrafo 3 en el verso 16. Y dice, indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Y aquí nos desglosa ese misterio de la piedad al que se refiere Pablo. Y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad. Así es como nosotros podemos entenderlo, porque literalmente aquí nos lo está presentando la Escritura. Entonces, también esto es parte de nuestra tarea. Que esté advertido, que estemos advertidos y enseñemos de quienes apostatarán de la fe. Y aquí ya estamos en el capítulo número 4 de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice en el párrafo, en el párrafo 4, leemos lo siguiente. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y estos son los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, qué riesgo terrible que hay en estos últimos tiempos. ¿Por qué decimos que son los últimos tiempos? Pues porque todo lo que está sucediendo apunta al cumplimiento de la palabra del Señor, en donde señala que en los últimos tiempos sucederán una serie de circunstancias, y eso es lo que nosotros, por el entorno mundial, por las circunstancias de la humanidad hoy en día, es que podemos saber que estamos cerca de estos últimos, viviendo los últimos tiempos, cerca del final de los tiempos. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero pues eso lo escribieron hace 2000 años. Sí, hace 2000 años se escribió, pero imagínate tú, si ya pasaron 2000 años, estaremos seguramente más cerca del final que cuando se escribió. Entonces, ya deberíamos nosotros poner atención a estas cosas, pero desgraciadamente, conforme dice Pablo a Timoteo, en los últimos tiempos habrá quienes van a apostatar. ¿Y qué es apostatar? Significa haber estado en una comunión con Dios, haber estado tal vez como parte de un grupo de creyentes, de una congregación, en donde se alababa y se buscaba la palabra de Dios, y de repente por alguna instrucción, por alguna enseñanza ajena a la sana doctrina, que fue el punto número 1 de nuestra tarea como creyentes, por escuchar otras enseñanzas, y dice doctrinas de demonios, la gente se sale de esa comunión, tanto con el cuerpo de Cristo como con el propio Señor. Y entonces se van y se alejan de la fe. He escuchado el comentario de mi hija, que en donde ha tenido oportunidad de platicar con algunos jóvenes de su tiempo de jovencitos, pues de familias que habían estado buscando a Dios, igual que nosotros, aprendiendo de Dios igual que nosotros, pero que habían estado pues como parte de un grupo bastante numeroso de jóvenes de la congregación, y me decía que al paso de todos estos años, ya han pasado muchos años de todo esto, que al paso de estos años
hay muchos de estos jóvenes que crecieron a su lado en un ambiente de enseñanza de la Escritura y de temor de Dios, y ahorita cantidad de esas personas ya viven en una actitud y en una forma de vida en donde ya dan por obsoleta la enseñanza de la Escritura, la dan por caduca, la dan por inválida, y entonces viven ya bajo otro esquema. Y esto es precisamente a lo que se refiere Pablo cuando le escribe a Timoteo de estos últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cantidad de personas lo están viviendo. Y dice, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó. Pues ya estamos en una época en la que la gente ya no se quiere casar. Ya estamos en una época en donde la gente decide irse a vivir con su pareja, le llaman. Entonces, pues, delante del Señor, esa figura de convivencia se llama adulterio. Y si ninguno de los dos ha sido casado, a los ojos de Dios se llama fornicación. Entonces, el mundo le abrió la puerta a esas opciones. La modernidad para muchas personas se vive pues yéndose a vivir juntos, sin compromiso previo. Y eso es el problema, que en el momento en el que la gente se compromete delante de una autoridad competente, en donde se compromete, está dando lugar a la autoridad que viene de parte de Dios y llega hasta su vida aún a través del juez del registro civil. Entonces, estas actitudes de los últimos tiempos nos deben dar la pauta para saber que realmente estamos acercándonos, que a este reloj se le está acabando la cuerda. Pero bueno, vamos a continuar con la tarea del creyente y vamos a considerar ahora, dice, que deseche fábulas profanas y de chismes y que se ejercite en la piedad. Y esto lo tenemos ahí en el párrafo número 7. Y voy a dar, voy a seguir con estos puntos de la tarea. Pues son muchos, la tarea del creyente, son muchos. Es como decíamos en un principio, es un verdadero compendio de todo lo que nosotros como creyentes tenemos que atender y tenemos que saber y tenemos que enseñar a nuestra vez a quienes podamos hacerlo. Yo sé que a lo mejor no todos vamos a tener la oportunidad de tener un grupo de estudio para poderles compartir la Escritura, pero todos tenemos familiares, todos tenemos sobrinos, todos tenemos alguna personita cerca a quien podamos nosotros compartir e instruir de lo que Dios nos ha enseñado. Bien, entonces son muchos los puntos que se han de considerar, pero pues vamos a concluir yéndonos hacia el capítulo 6, nuevamente en el párrafo 20. Dice así: evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas. Lo que uno escucha tiene el potencial de contaminar o bendecir nuestra vida. Lo que uno escucha. Por eso es tan importante vigilar responsablemente lo que acostumbramos oír. ¿Qué estamos acostumbrando oír? Créanme que no se trata de tener un punto de vista completamente antagónico al concepto de modernidad. Pero no solamente los ritmos actuales son muy repetitivos, la mayoría son
cadencias que se repiten n veces para, para acompañar el ánimo de danza de las personas. Pero tanto los bailes como las palabras que se hablan en muchos, no digo todos, en la mayoría de estos cantos de ritmos modernos actuales, son palabras que contaminan la vida de las personas. O sea, la gente se acostumbra, es triste desde mi punto de vista, tal vez demasiado conservador. Es muy triste ver que en un noticiero, en un programa de comentarios entre adultos de la televisión, se hable con tanta ligereza las groserías, las leperadas, las vulgaridades. O sea, no puedo aceptar esa forma de vida, y no nada más porque sea yo una persona que conoce o cree en Dios, sino porque la dignidad de las personas se pierde cuando hablan todas esas cosas. La dignidad de las artistas jóvenes que hablan como carretoneros, de aquellos jóvenes que piensan que por su hablar leperadas son más importantes, más interesantes, más chistosos. Horrible que cuando llegues al teatro, en vez de ver una obra para elevar tu cultura, oyes como si te hubieras ido a la mitad de un mercado de gente vulgar, porque hay mercados de gente decente. Entonces, bueno, lo que oímos contamina, lo que oímos, y si lo estamos oyendo repetitivamente, entonces esa contaminación prevalece y nos denigra, nos ofende a nosotros mismos, nos hace tener una actitud de mala conciencia que no deberíamos nosotros de aceptar. Porque aquí, bueno, bien Pablo lo está diciendo, evita pláticas profanas acerca de cosas vanas. Entonces, no participe, es que son mis amigos, y ¿sabes qué? Pues entonces dosifícalo. Si quieres ver a tus amigos que hablan como carretoneros, pues entonces dosifica las veces que estás con ellos, porque te vas a acostumbrar a decirlo, y al rato tú vas a estar hablando con ellos, como ellos, de todas estas cosas. Entonces es importante vigilar responsablemente lo que acostumbramos oír. Es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea como creyentes vigilar lo que estamos oyendo. Y bueno, tanto oyendo como lo que estamos viendo, por supuesto. Pero Pablo no aborda ese tema, sino el de no participar en pláticas profanas y sobre cosas vanas. Cosas vanas. Basta con asomarse, fíjese, es otra cosa. Los programas matutinos de la televisión son puras risas y puras carcajadas y puros gritos y puras palabras vanas. Entonces, yo sé, pues, mucha gente prende la televisión a manera de distracción y no le importa lo que se esté diciendo con tal de oír el bullicio, de no estar en un ambiente totalmente en silencio. Pero aún en ese wiri wiri que está hablando todas estas gentes y los chismes y que se ya le dijo y que se ya le hizo y que ya se peleó y que ya y qué barbaridad, qué barbaridad. Necesitamos nosotros administrar nuestra vida y ser más conscientes de aquello en lo que permitimos, que aquello que permitimos que entre a nuestra vida. Y las formas de entrar a nuestra vida son los oídos, son los ojos, es el gusto, es el tacto, todas estas cosas que Dios nos dio para comunicarnos con el mundo. Entonces, dice 1 Corintios 6:20 también, dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Yo no sé en qué punto llegó el momento en que la ciencia empezó a ser un instrumento
Dios, antife. Fíjense lo que dice la Escritura en el libro del Éxodo, capítulo 31, verso 3. Creo yo que tiene mucho que ver con nuestro comentario. Dice que Dios bendijo a un hombre que se llamaba Bezalel. Lo bendijo con el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia. En sabiduría, inteligencia y ciencia. Entonces, si es algo que Dios nos puede regalar, si es algo que Dios puede transmitir a nuestra vida, ¿cómo vamos a utilizar ese conocimiento, esa ciencia para apartarnos del Señor? Es un regalo de Dios, del Dios vivo para el ser humano. No es motivo para que sea una herramienta contraria a la fe. Sin embargo, nuestro adversario se ha ocupado de entenebrecer el entendimiento de la humanidad para que el argumento científico se use en contra de la fe, que es su origen y su propósito. Se despide Pablo en el verso 21 con estas palabras de su colaborador y amigo Timoteo: que la gracia sea contigo. Amén. Y es que la gracia es la habilidad que nosotros no tenemos, pero que Dios sí tiene y que Dios nos puede dar para que podamos nosotros cumplir con esta tarea del creyente. Muchos aspectos, muchos puntos podemos considerar y añadir a estos que hemos mencionado, pero baste para este día que consideremos lo que hasta hoy, hasta ahorita, hemos podido mencionar y considerar. Queremos decirle a cualquier persona que pudiera estar escuchando este mensaje, porque este es otro de los beneficios de la modernidad, de que este mensaje, pues hay algunas personas que lo han escuchado conforme se ha transmitido en este día, en esta hora, pero yo sé que también hay muchas personas que lo van a poder escuchar diferido en diferentes medios. Y también yo sé que para algunas personas estos mensajes están siendo de bendición porque los pueden transmitir, porque los pueden compartir con otras personas que a lo mejor no conocen al Señor todavía. Entonces yo quiero dirigirme un instante, por un momento, a las personas que quizás por primera vez están escuchando un mensaje basado en las Escrituras. Y quiero decirles, amados amigos, gracias por escuchar este mensaje. Gracias por invertir este tiempo en su comunión con Dios. Yo sé que para muchos hay algún entendimiento de quién es Dios, pero para muchos no lo hay. Y a veces el que hay no es el correcto. Entonces, les ruego que me permitan guiarles en una oración de compromiso con Dios. No conmigo, no con las personas que les hayan participado de este tiempo o de este mensaje, sino un compromiso directo entre ustedes y el Dios vivo y verdadero. Que por favor me permitan guiarles con estas palabras. Díganle así: Señor, te doy gracias por permitirme entender que te necesito, que tú quieres que yo viva en paz, y hay muchas cosas que yo puedo aprender de lo que tu palabra enseña. Perdóname por la maldad en la que he vivido. Perdóname por lo malo que he hecho, tanto en contra de mí mismo como en contra de las personas a mi alrededor. Perdóname, Señor. Te ruego que limpies mi vida y mi conciencia con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz, y que me selles mi corazón con tu Espíritu Santo para que pueda yo vivir el estilo de vida y la dignidad de vida que tú diseñaste desde el principio, desde antes de la formación del mundo, para que yo pudiera tener y disfrutar.
En el nombre de Jesús, a ti te entrego mi vida. Jesús, te recibo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Y te doy gracias, Señor, por recibirme en tu familia, la familia de la fe. Amén. Pues para quienes hayan hecho esta declaración, muchísimas felicidades y gracias por darnos la bendición y la oportunidad de poderles compartir la palabra del Señor. Y bueno, pues todos los demás recibimos una tarea, una encomienda. Y yo sé que a lo mejor dice, bueno, pero pues yo qué puedo hacer. Mira, vamos a poner atención en aquello que escuchamos. Y a lo mejor este mensaje te permite considerar con fundamento en el texto que estamos considerando, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, podemos ir viendo aquellas cosas que son instruidas por Pablo a Timoteo y en donde nosotros podemos asumir ese papel de Timoteo, en donde podemos nosotros tomar esa tarea, tomar esa responsabilidad, ir cumpliendo cada una de estas premisas de lo que Pablo enseña a su discípulo. Así es de que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos entender que tenemos una tarea, que tenemos algo que hacer, que a pesar de que las actividades productivas y las sociales, todo esto está tan detenido, nosotros tenemos también una tarea que cumplir delante de nuestro Dios. Así es de que oremos, hermanos, amigos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por poder disfrutar de tu palabra, por poderla recibir en paz, sabiendo, Señor, que tú quieres que nosotros pongamos nuestro corazón en tu palabra, en tu presencia. Te damos gracias por ayudarnos a entenderla, te damos gracias por permitirnos tener tu palabra en nuestras manos. Sabemos que tu intención es que tu palabra esté en nuestro corazón. Y por esa razón, Señor, es que hemos venido a este tiempo delante de ti. Muchas gracias por permitirnos disfrutar estos tiempos. Muchas gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a todas estas instrucciones y aunque no nos acordemos con toda puntualidad lo que hemos escuchado, sea tu buen espíritu el que nos recuerde cada una de estas cosas en las que podemos nosotros cumplir, siendo entendidos de tu voz y de tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues bendecimos la vida de todos ustedes, queridos amigos, amigas, y le damos muchas gracias a Dios porque nos acompañaron en esta tarde en nuestro tiempo con Dios. Que Dios les guarde y les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.